saludo a todo el que nos ve y también un saludo a todo el que nos oye. Bienvenidos a Vida en Directo. Hoy vamos a hablar de música en las aulas con un invitado muy especial, Pablo Escudero, que aparte de ser profe, también es un gran músico, un gran DJ. Y vamos a hablar si la música en las aulas tiene que evolucionar. ¿Ha evolucionado? Vamos a conocer algo más. Pablo, ¿DJ desde cuándo? Pues desde muy jovencito. Mi vida ha estado siempre ligada con la música, primero con estudios regulados, digamos, en el conservatorio, y luego pues mi interés por la música electrónica de baile y por hacer bailar a la gente viene desde el 2011 más o menos, así que ya son unos cuantos años. ¿Cómo decides fusionar tu amor por la música con tu amor por las aulas y tu alumnado? Pues al final la imagen del disc jockey siempre ha estado muy condicionada por la época de los 90, principios del 2000, en el que pues el disc jockey era un poco esa persona que veía todo con ciertos ojos de vicio, lujuria y un poco mal visto. Entonces sí que es verdad que hemos intentado en los últimos años todos los profesionales darle ese giro a la imagen. Eso viene de la mano que al final la música ha ido evolucionando, los estilos han ido cambiando, la música que quiere escuchar la gente joven ha cambiado, pero en las aulas se ha quedado un poco estancado. Entonces seguimos estudiando la historia de la música sesgada, de forma que la actualidad no la conocemos y no sabemos el por qué han surgido pues nuevas corrientes de música, nuevas formas de producción o nuevas formas de escribir letras. Digamos que la historia de la música que estudiamos, yo recuerdo que la historia de mi clase de música era historia de la música y era historia de la música clásica. Ahí nos quedamos y ya no se avanzaba. Entonces había gran parte de otros estilos musicales que no aparecían. No sé si es porque no eran del interés, porque eran muy recientes. Digamos que la asignatura de música como tal está un poco ahí como dejada. Pues está todo el mundo cómodo con que los niños pues sigan tocando la flauta en clase, el piano o como mucho ahora en las últimas corrientes pues se utilizan otros instrumentos como el ukelele, la guitarra y demás. Pero sí que es verdad que al final los niños, los alumnos, ya no solo niños sino también adolescentes, tienen otros intereses dentro de lo que es la escena musical que se deberían de acercar en clase y que se han quedado un poquito ahí estancados y que no se tienen en cuenta. ¿Cómo la introduces tú? Porque a lo mejor es un poquito difícil decir, oye, propongo hacer tal cosa, o no te resulta difícil. A mí dentro de lo que es el ámbito escolar sí que es verdad que algún año pues he coincidido con algún profesor de música o con un claustro de compañeros que han estado más abiertos a nuevas propuestas. Pero sí que es verdad que bueno, pues que al final me he tenido que buscar la vida para poder acercarles toda esta información, todas estas cositas que hay dentro del mundo de la música a los jóvenes de otra forma, con talleres externos, con talleres propuestos por ayuntamientos, por asociaciones de jóvenes o por cualquier otra asociación que le ha resultado atractivo. ¿Te inclinas exclusivamente por la música que tú haces, la música de DJ que estés realizando, o por todos los estilos? Yo intento explicarles a los jóvenes un poco desde pues los 80, 70, desde ahí hasta ahora, cómo ha sido la evolución de la música, ligado un poco también a los cambios sociales que han habido, a los cambios de mentalidad que ha tenido la sociedad en momentos de crisis, en momentos de revolución, en momentos en los que la gente solo quería desconectar y poder evadirse de todos los problemas. Intento explicárselo desde esa época para que vean la evolución y para que vean cómo la música al final es un péndulo en el que pues cuando evoluciona siempre vuelve a coger matices de la música de años anteriores para poder seguir evolucionando. Entonces yo creo que con esa perspectiva desde atrás es más fácil que los jóvenes lo puedan llegar a entender. Es como historia de la música segunda parte. Ahí me está recordando las clases de historia normal de la humanidad que dábamos en ciencias sociales, y cuando llegaba historia de España se cortaba, ya no había nada más. Aquí es un poco lo mismo, llegas a cierta parte de la historia de la música, acaba
y parece que ya no ha habido más música y ha evolucionado de una forma muy rápida, muy variada y un tanto también curiosa a veces a lo largo de esta última parte de la historia. Es el problema que hay en educación en general, no solo en música, ¿no? Al final, pues todas las corrientes políticas y todas las corrientes de maneras de vivir que pueden surgir vienen condicionadas por lo que ha habido antes. Ahora mismo, pues se habla que la juventud y que la sociedad, la parte más joven, pues no está puesta en política y no saben muy bien por dónde tirar y que se van hacia los extremos de un lado, de otro y demás, porque les falta información y que se vuelven fanáticos y forofos de ciertos pensamientos porque les falta información. Entonces, en todo en educación debería de actualizarse y no puede ser que los jóvenes no conozcan la historia de España, porque al final pues un pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo, con sus pros, con sus contras y con lo bueno y con lo malo, pero se debe de explicar de una forma imparcial. Esto es lo que ha pasado, ha sido así y sin interferir los gustos de unos de otros, y en la música pasa lo mismo, porque al final ahora mismo la música, para gustos los colores, hay unos que les puede gustar más y a otros que les puede gustar menos, pero ha pasado en todas las épocas, porque en la época de la movida madrileña o de la ruta valenciana pues había música que le gustaba a cierto público y música que le gustaba a otro. ¿Tus clases de música son teóricas o también hay parte práctica? Hay parte práctica. ¿Cómo es esa parte práctica? Yo cuando hago los talleres de la cabina al aula, monto una cabina completa con aparatos analógicos, que serían los vinilos de toda la vida, para poder utilizar los vinilos, y así es una forma de que los jóvenes vean algo que seguramente no han visto en su vida, que es un vinilo, cómo funciona un vinilo y qué puedes hacer con un vinilo. Y luego aparte les monto pues los aparatos que se utilizan actualmente, que son de formato digital y que al final sí que los ven más cercanos, porque la forma de utilizarlas es lo más similar a un ordenador, porque funcionan con un USB, y entonces pues están más familiarizados con esa forma de trabajar la información, que es la meto en un USB y luego la utilizo en un ordenador, en una televisión o lo que sea. Entonces así es la forma de que ellos también observen qué se hace con esos aparatos, explicarles lo básico, y luego acabamos el taller con los jóvenes pasando por la cabina y pues un poco lo que hayan podido prestar atención durante la explicación teórica, que lo puedan poner en práctica. ¿Qué tipo de música se pincha? Pues yo les intento poner de todos los estilos, porque al final cada estilo lleva su velocidad también, y a la hora de mezclar unas canciones con otras, la principal información que tienes que mirar es la velocidad a la que van las canciones. Entonces eso me permite poder utilizar estilos de música diferentes. Dentro de la música electrónica, pues lo que ahora se considera Remember, música de los 90, 2000, que quizás va más rápido, con música de mediados del 2010 aproximadamente, que ya hubo un cambio y entonces bajan velocidades, con la música actual, que al final pues es un poco la que ellos ahora mismo consumen. Entonces sí que es verdad que muchas veces hay jóvenes, hay niños que te dicen, ay, pues yo esta música la escuchan mis padres en casa, o alguna vez que han dicho, pues yo en casa he visto vinilos y mi abuelo o mi padre tenía vinilos. Entonces sí que es verdad que es como reconectarle la información a los niños con cosas que han visto por casa o que han escuchado en casa, ciertos estilos de música, y no saben qué es o de dónde viene o por qué era así. ¿Tu alumnado es de una determinada edad? ¿Sueles centrarte en alumnado de X a X años o no? No, además ahora mismo los niños cada vez más pequeños consumen material en internet, consumen música, consumen vídeos, pues lo tienen todo a su alcance. Antes sí que es verdad que la entrada a la escena musical era más tardía, porque pues no tenías internet, dependías un poco de la música que te llegaba a casa a través de un hermano mayor, de algún amigo de tus padres que pudiera traer música a casa o cosas así, y ahora al final los niños lo tienen al alcance de un clic y tienen toda la música que quieran.
Entonces no tengo edad, no tengo límite de edad por bajo. He tenido alumnos muy pequeños, pues que cada niño madura en un momento y se desarrolla en un momento, y siendo muy pequeños alguno ya tiene la capacidad de poder toquitear ciertos aparatos y poder recibir cierta información de cómo hacer las cosas. Y luego por arriba tampoco tengo límite, porque al final, bueno, incluso adultos han venido a alguno de los talleres, porque hace unos 10 años hubo un boom con la aparición de David Guetta, de artistas así más al alcance de todo el público, que ha suscitado esa curiosidad, esa necesidad de información en edades que, por la falta de internet, de información y demás que había hace unos años, no recibían. Entonces hay desde los más pequeños hasta los más mayores. Claro, porque comenzamos hablando un poco de la música en las aulas, nos referimos un poco a los alumnos, pero ahora que hablas de los adultos, yo puedo pensar por mí misma, muy bien, yo he visto cómo ha evolucionado la música en el tiempo, pero muchas veces desconozco el motivo social, el motivo histórico, el motivo político también, no lo llego a profundizar tanto. Entonces, personas como tú que están tan puestas, a lo mejor es interesante que nos lo cuenten, porque de esa manera veremos la música de otra forma, conoceremos un poquito más de ese estilo, sabremos por qué, y muchas veces no lo juzgaremos o prejuzgaremos sin conocer. Claro, al final la falta de información o el que te llegue información a trozos siempre te va a condicionar en la mentalidad que tú puedas desarrollar sobre cualquier cosa en esta vida. Entonces la música no es menos. Además, la música es algo que, al estar tan expuesto a la sociedad, está muy expuesto a críticas, a halagos, a comentarios, a opiniones, y más en una sociedad en la que todo el mundo sabe de todo y a la vez no sabe de nada. Entonces hay que dar ciertas pinceladas, hay que dar ciertas explicaciones, que luego pues las puedes aceptar, no las puedes aceptar, te puede parecer mejor o peor, pero al final pues es muy bonito cuando un niño le explicas el por qué surgió el rap y que era una forma de protestar en una sociedad en la que no se podía protestar, o en una sociedad en la que después de muchos años de represión surge cierta variante de una música arraigada en alguna zona, que le dan una vuelta, o como por ejemplo cuando la época de los 90 de la movida era una canción protesta que iba acompañada pues de los looks que llevaban los grupos, o de qué se decían las letras y de qué forma se cantaban, porque no era lo mismo pues a lo mejor grupos como Siniestro Total, que venían a lo mejor más influenciados por toda la cultura gallega, no es lo mismo un grupo valenciano que venga condicionado por otras ideologías políticas, o no es lo mismo que ahora, por ejemplo, el reggaetón, que viene pues influenciado por una cultura diferente, y que al final pues bueno, ahí hay otros temas de marketing y demás que han hecho que invada el mundo entero. ¿Cómo le explicarías a un niño también? Porque muchos se centran a lo mejor en el DJ que pincha música electrónica. Parece que es la imagen del DJ cañero, con la gente bailando, que a veces no sabe ni lo que baila o bailan todos al mismo ritmo. ¿Cómo se explica esa parte de la música? Lo primero que les explico a los niños es que ser DJ es un trabajo. Puede empezar como un hobby, porque al final a muchos jóvenes, a muchos niños, les surge esa inquietud de ver cómo una persona, simplemente con la elección de música que está haciendo, está moviendo a todo un pueblo, que muchas veces pues al final el primer contacto que tienen los niños con un DJ es en la verbena del pueblo, en las fiestas, o en alguna fiestecita puntual de un cumpleaños, o de algo que aparezca allí y vea a una persona poner música. Entonces lo primero que les intento hacer ver es que es un trabajo. Entonces ese trabajo tiene unas responsabilidades y tiene luego un respeto que se merece por parte del público que está allí. Que te puede gustar más o menos la música que se está poniendo, pero al final tienes que entender que no está poniéndote música para ti y no es tu Spotify. Entonces, para eso te pones la música en la habitación, te montas una fiesta en la habitación y eliges tú la música. Entonces sí que es verdad que al hacerles ver eso, es muy fácil que vean pues es verdad que el DJ este que viene al pueblo, pues
pone música para mis padres, pone música para nosotros, pone música para mi hermano mayor que está en medio. Entonces es un poquito más fácil poder hacerles ver ahora que el DJ pues que es un trabajador y que al final tú no vas al horno a decirle al panadero cómo tiene que hacer el pan. Entonces tienen que entender que se pueden pedir canciones, pero que no tienes que ir a decirle cómo tiene que hacer las cosas. Que luego puede acabar la noche y decir qué malo era, porque esto es como todos los trabajos y hay gente que lo hace mejor, que lo hace peor, o gente que tiene un buen día o tiene un mal día. Pero tienen que entender que es eso, que es un trabajo, y que luego a través del trabajo pues puedes llegar a tener más nombre, que te conozca más gente, o simplemente pues oye, yo hago mi trabajo que es mi ilusión, y mi ilusión es estar rodando por los pueblos haciendo discomóviles en los pueblos. No tiene por qué hacerle ilusión a una persona a lo mejor estar en una discoteca, en un festival, no, simplemente es un trabajo que tiene muchas variantes y que no solo es ese DJ que ven en la tele o que les ha salido en un vídeo en TikTok o en YouTube que está moviendo a miles en una fiesta. Entonces, claro, ellos se ven con el reflejo de decir, vale, ese DJ pone esa música en ese momento porque la gente quiere bailar eso, pero también hay otras cosas, ya hay otra forma de trabajar. Y todas estas explicaciones que a mí me están encantando, pues estoy aprendiendo un montón. Meterlas, como tú dices, en las aulas, en el mundo que vivimos, sigue siendo muy cerrado y muy sesgado, complicado. Meterlo también en las aulas de un conservatorio, ¿es posible, es factible, se está realizando? Pues el tema está en que durante muchos años el tema de la producción de las canciones ha sido como algo, eso no es música. No hace falta estudiar música o no hace falta tener conocimientos de música para producir música electrónica, sobre todo. Porque se ve estilos como el pop, como el rock, todos los estilos así que son más cantables o que no son encasillados en la música de baile, sí que se considera que hay una persona tocando la guitarra, que hay una persona tocando la batería y que hay alguien que canta. Pero en la producción de música electrónica, música de baile, que al final es donde ha derivado todo, porque al final muy pocas canciones ahora de pop o de rock se producen con instrumentos totalmente. Al final ya se utilizan los ordenadores, a la hora de grabar ciertos artistas se sigue grabando con instrumentos, pero al final pasa todo por un ordenador. Entonces esa parte de producción musical se ha profesionalizado también. Entonces ahora mismo los productores musicales de música electrónica son productores que tienen conocimientos de solfeo y tienen conocimientos de música en general y que la utilizan para producir música de baile. Las melodías que se producen para canciones de música electrónica también tienen un sentido musical y también tienen que seguir unas estructuras musicales, y también se utilizan las notas musicales del ti-ti-ta que siguen estudiando los niños en el colegio. Entonces esa producción musical tiene una base que es la misma que la que pueda utilizar un cantautor de otro estilo de música. Como hemos dicho al principio, tú eres DJ, pero también eres profesor de alumnos con necesidades especiales, que me imagino que también les habrás inculcado ese amor a la música. ¿Cómo lo perciben? Pues todo depende también de lo que perciba el alumno, pero sí que es verdad que son alumnos que enseguida te muestran sus sentimientos, y al final la música está hecha para transmitir sentimientos y para hacerte florecer sentimientos en algún momento. Entonces todos elegimos música diferente dependiendo del momento del día, depende de cómo lleves el día, o depende de que a lo mejor te sale una canción en la reproducción aleatoria y te despierta ciertos sentimientos o recuerdos. Entonces yo a mis alumnos uno de los principales hándicaps que tienen es la expresión de sus sentimientos. Entonces a través de la música intento, pues, o a lo mejor cambiarles el chip si a lo mejor llevan un mal día,
o si a lo mejor han tenido algo durante el día que les ha descuadrado y no me permite seguir con el resto del día como estaba planeado, pues lo utilizo un poco para cambiarles el chip, que piensen en otras cosas, que tengan un momento de evadirse de cualquier problema que tengan, y todo eso se consigue a través de la música, eligiendo a lo mejor en un momento dado una música más calmada, o eligiendo en algún momento a lo mejor una música más energética para que puedan venirse un poquito arriba y así pues remontar el problema que hayan tenido en ese momento. La música es el idioma universal. Yo creo que es el idioma que rompe barreras, rompe fronteras, y si hay algo que pueda acabar con todas las cosas negativas que hay en este mundo es la música. La música tiene esos superpoderes de hacernos llevar a donde queramos, en el momento que queramos, y sobre todo tiene la palabra amor escrita en mayúsculas. Se deberían dar más clases de música, pero de la música que me estás contando tú ahora, de la música en general, no centrarnos en los comienzos de la música. ¿Debería ser casi obligatorio como lo es el inglés o el francés en los colegios? Creo que facilitaría mucho a los jóvenes, por una parte, desarrollar criterio en general, porque al final cuando desarrollas criterio en un aspecto en tu vida, lo puedes trasladar a otros, y al final algo que puede que ahora cadezca un poco la sociedad, sobre todo la parte más joven, es de criterio en general. Al aprender música y al aprender otros aspectos de la música que están aprendiendo ahora mismo, según lo que pone en el currículum de música, les permitiría, yo creo que por una parte abrir mucho más su mente, que al final también decimos que todos los jóvenes escuchan la misma música y la verdad es que no se va mucho. Les permitiría a lo mejor tener un poquito más de criterio y el poder decir, pues no pasa nada porque ahora me ponga una canción de pop. No pasa nada, porque esta canción de pop me gusta, o esta de rock, o esta de música electrónica, de techno, de lo que sea. Y entonces eso les permitiría el tener más ganas de aprender sobre eso, porque ahora al final ¿qué interés le puede suscitar a un niño de aprender cosas sobre la música cuando lo que están informándole no tiene nada que ver con lo que escucha? Entonces, al final creo que nos vendría bien a todos aprender de música para aprender muchas más cosas de la vida. Los niños, como cualquier otras personas, quieren ser lo que ven mucho en redes, en medios de comunicación, pero quieren ser como los grandes. Si eres un futbolista, quieres ser como los grandes. Si eres un DJ, quieres ser como esos DJs top que tú ves. ¿Cómo le comunicas también que todo eso, como tú dices, requiere un trabajo, que esa persona no ha llegado ahí? Bueno, algunos, pues es una campaña de marketing impresionante, como tú dices, pero no todos tienen esa campaña de marketing y han llegado con mucho esfuerzo. Al final, y una cosa que les hago ver también es que los DJs que ellos ahora mismo pueden tener como ídolos, o los que ahora mismo están un poco en el escalafón, que se fijen en la edad que tienen, porque ahora mismo los DJs que copan la escena musical en general, no solo la electrónica, o no solo el reggaetón, o no solo la música que puedan escuchar ellos, son artistas que tienen años ya, no es gente joven. Luego el espíritu joven lo tiene todo el mundo, pero son artistas que llevan muchos años de carrera, que vale la pena informarse un poco de dónde vienen, quiénes eran, cómo empezó todo, y eso les impacta porque ellos están acostumbrados ahora a lo que son perfiles de redes sociales, que son gente muy joven, que enseguida tienen muchos seguidores y que enseguida pues han hecho algo que les ha hecho que los conozca todo el mundo. Pero sin embargo yo les hago ver la edad que tienen los artistas que han llegado a ser tops, no solo artistas que tuvieron su momento en los 90, 2000 y que ahora pues oye, gracias al trabajo que hicieron entonces, ahora continúan ahí, pero continúan con la música de esa época, sino los DJs actuales, los DJs que están ahora en lo más alto, son artistas que empezaron de la nada y que gracias a su trabajo, a poder
oye, pues hay que tener ojo también para saber moverte en los cambios musicales. Han llegado ahí, pues oye, con más de 40 años, prácticamente todos los artistas que ahora mismo, 40 y los 50 también, de artistas que son los que ahora están. Pues David Guetta es un artista que tiene más de 50 años, en la escena así electrónica un poquito más comercial para todo el mundo. Carl Cox en la escena techno tiene más de 70 años y sigue al pie del cañón. Juan Magán en la escena comercial es un artista que tiene más de 50 años. Entonces, para que vean que sí, que se puede triunfar de muchas formas y puedes pegar el pelotazo en TikTok y que te conozca todo el mundo. Pero al final los que están ahí durante muchos años y que se han mantenido, porque hay mucha gente que pega el pelotazo, está un mes y ya no lo vuelves a ver, pero estos artistas son artistas veteranos y que llevan muchos años luchando por lo que en su día cuando fueron niños era un sueño. ¿Qué se podría hacer para que estos temas que estamos hablando y aquí este amor a la música y este entendimiento que tú profesas se expandiera un poquito más en las aulas, en todas las aulas, incluso fuera de las aulas? Creo que es un trabajo un poco de todos, porque sí que es verdad que ya te digo, desde el 2010 o así, la imagen del disc jockey ha cambiado. Entonces, antes había momentos en los que a los niños no se les dejaba acercarse al disc jockey, parecía el demonio. Aunque luego en la época del COVID parecía que los disc jockeys también fuéramos el demonio, pero ahora, igual que los niños siempre querían ser futbolistas, ha habido un momento en el que los niños querían ser disc jockeys. Y al fin y al cabo, eso también se ve en los productos que se venden relacionados con los disc jockeys. Ahora mismo hay mesas de mezclas que te cuestan 50 euros. Entonces, eso también quiere decir que digamos, todo el negocio que hay detrás, han visto que hay un perfil de gente que le interesa esto. A lo mejor no para ser profesional, pero sí para pinchar en casa de los amigos, en tal. Entonces, al final, ese interés que se ha mostrado por parte de la sociedad más joven y demás, creo que hay que intentar hacérsela llegar por todos los canales que se pueda. Entonces, el colegio, al fin y al cabo, es algo que ahora mismo para los niños no tiene interés, no solo con la música, sino en general, porque al final pues hay mucho contenido que se da que, como no lo vuelven a gastar en su vida, pues al final no les resulta atractivo. Y porque les está explicando cosas que saben que no van a gastar, no le ven la utilidad. Entonces habría que pegarle una vuelta entera a todo lo que es la educación. Y en el apartado musical se puede aprovechar para poder explicar pues todo esto, darle un sentido a todo lo que es la parte electrónica de la música y que vean también en qué se utiliza, para qué sirve, por qué surge, todo esto, pues un tema en el currículum de la asignatura de música. Y luego aparte, al fin y al cabo, sí que es verdad que los niños ahora mismo pues también tienen mucho tiempo fuera y hay que aprovecharlo, y al final los intereses de los niños también han cambiado, y yo hablando con ayuntamientos y demás, con asociaciones juveniles, no saben qué hacer, porque al final los intereses de los jóvenes no hay por dónde cogerlos ahora mismo. Antes montabas una gincana con 2 pozales de harina y 4 globos de agua y en verano podías estar todo el día jugando a eso y se lo pasaban bomba, pero ahora no. Entonces creo que son momentos en los que también, si les ofreces algo de su interés, algo nuevo, algo que digan, anda, pues oye, esto no me lo esperaba. Y al final también el mundo del DJ ahora mismo está muy relacionado con las redes sociales, que yo también aprovecho un poquito para hacer educación en redes sociales cuando hago las charlas, para que no se crean todo lo que sale en redes sociales. Entonces, al final, si tú a un joven le dices, no, van a hablar de redes sociales, ya los tienes enganchados. Entonces hay que utilizar todas las armas que se puedan para también intentar colarles información en su cabecita mientras no se dan cuenta, que luego lo van a almacenar ahí y en unos dirán, anda, pues esto que me contaron, pues tenía razón. Entonces al final educar sin que se den cuenta de que les estás haciendo trabajar es muy divertido también, porque tú sí que te estás dando cuenta, pero ellos no. Pablo, tú sabes la fuerza de las redes sociales. ¿Por qué no las aprovechas para hacer estas charlas también en redes? Pues las aprovechas y yo no lo sé. No, sí que es verdad que las redes sociales, yo soy bastante reacio a las redes sociales, porque
a pesar de que sean muy útiles, porque al final han abierto mundos que, y ya no solo, o sea, al final el alcance del trabajo de cada uno, en cualquier labor y en cualquier trabajo que se tenga, es muy importante. Y sí que es verdad que ha roto fronteras que eran inimaginables. Pero sí que es verdad que al final han cogido una deriva que es, hay mucho humo. Y al final se venden muchas cosas que no son verdad. Y eso es algo de lo que yo intento explicar en las charlas con respecto al mundo de DJ. Entonces, ¿se podría utilizar para intentar desarrollar todo esto? Sí, pero nosotros llevamos aquí un rato hablando y seguramente que un joven habría pasado 3 veces el dedo para arriba porque ya no le interesa lo que está escuchando. Entonces sí que es verdad que yo alguna vez he intentado, pues en vídeos cortos para que dar a lo mejor cierta información, y sí que es verdad que ha tenido bastante alcance, pero al final el contacto humano y el contacto con las máquinas que puedan tener delante también es lo que más atractivo les puede resultar. Todas las lucecitas que no saben para qué son, y ahora esto hace un ruido, y ahora esto hace esto y lo otro, y el poder tocarlo, que muchas veces también es lo que les falta a los niños, el poder tocar lo que les estás explicando, pues es un poco la esencia que yo he intentado mantener. Hacemos un llamamiento. Yo estoy pensando en las aulas de la juventud que hay en todas las localidades, que igual has aterrizado ya en alguna de ellas, pero me imagino que en esas aulas de la juventud que muchas veces se limitan a jugar al futbolín, a hacer campeonatos de futbolín y de ping-pong, porque ya no saben más qué hacer, o talleres, me parece un taller genial. Algunos se ha atrevido a hacerlo. Lo que pasa es que sí que es verdad que todavía, pues bueno, la sociedad está evolucionando y no para de evolucionar, y sí que es verdad que hay muchas cosas que todavía pues dan un poquito de reparo y que te paran el proponer un taller de DJ. ¿Eso qué es? No. Entonces yo sí que es verdad que paso la información muy detallada y muy explicada, y pues bueno, también desde que empecé a hacer los talleres ha evolucionado el contenido que tratas, porque al final no se explicaba lo mismo hace unos años cuando empecé a hacerlo con respecto a las letras de las canciones y demás, que a lo que se puede explicar ahora. Al final las ideologías de la sociedad cambian y todo cambia, y se puede relacionar con temas que se tratan pues un poco en todos los ayuntamientos, el tema del bullying, el tema de acoso en general, el tema de la violencia de género, tema de todo un poco. Lo que pasa es que sí que hay que verlo todo un poco con cautela, porque al final ni todo es alarma ni todo son flores. Al final toda la vida han habido letras que podían hacer referencia a ciertos temas que eran controvertidos en la sociedad, y bueno, pues el que quería se escuchaba y el que no. Pero sí que es verdad que pues bueno, se intenta relacionar las charlas también con lo que es un poco educación de la sociedad, y eso creo que pues ayuntamientos, asociaciones y demás también les puede resultar atractivo, porque les estás dando una información a los jóvenes que si los sientas y les dices vamos a hablar sobre la violencia de género, y seguramente que os repartes merienda o no va ninguno. Entonces es una forma también de, por lo que decía, de colarles información, de educar sin que se den cuenta de que de verdad les estás educando. Somos una sociedad un poco contradictoria. Al mismo tiempo estamos muy pendientes de nuestro lenguaje, de cómo llega, de que no utilicemos palabras que puedan hacer daño, pero estamos viendo la música reggaetón que entra últimamente, como se oye de todo, y esa música lleva unos mensajes que a lo mejor no es los que intentamos rechazar por otro lado. Entonces, ¿cómo explicarías tú ese momento de esta sociedad que por un lado te dice unas cosas, pero por otro lado actúa de otra forma? Bueno, el tema está en que la juventud siempre ha sido rebelde. Entonces, al final, lo que le digan desde arriba y lo que le digan los mayores, seguramente que hace lo contrario. Entonces, partiendo de esa base, es muy complicado decirle a los jóvenes lo que tienen que escuchar o lo que no. Sí que es verdad que bueno, pues que estamos ahora mismo en la educación de los niños en una falsa libertad, porque se da a entender de que el niño es libre para aprender y hacer lo que quiera, pero si no le enseñas a tener criterio, pues seguramente que lo escucha y no tenga ese criterio para elegir lo bien y mal.
Pero el tema de las letras del reggaetón, pues yo qué quieres que te diga, letras de los 90 de la movida madrileña no es que fueran poesía pura tampoco. Y sí que es verdad que al final se quejan del reggaetón y en otros estilos también se tratan temas que no... Y una de las canciones más famosas que se hicieron el verano pasado, que se llamaba Toro, pues hacía un poco de enalzar las drogas y el alcohol y el sexo durante toda la noche, entonces, y más en carretera. Entonces, creo que el reggaetón tiene un poco el foco puesto encima. Toda la vida han habido letras que no eran un libro de texto, pero ahora mismo pues al final es el estilo de música que predomina en toda la sociedad y sobre todo en la gente joven, y los que somos más mayores y un poco más cascarrabias pues nos quejamos de ellos, pero cuando escuchaban a Loquillo cantar Te mataré, pues igual no se quejaban tanto. Exactamente, pero antes podías bailar sobre tu tumba, como antes contabas. Exacto. Pero no estaba esa otra parte. Yo no escuchaba, tenéis que hablar ellas, ellos. Antes no escuchaba ese tipo de, tenéis que ser políticamente correctos hablando. Ahora escucho mucho de que hay que ser políticamente correcto hablando, que tengo que tener mucho cuidado con el lenguaje, pero la canción no lo tiene. Antes se hablaba sin falta de ortografía, ahora se habla con falta de ortografía. Pero bueno, es la evolución de la sociedad, ¿no? Yo creo que al final estas cosas que entran así con tanta fuerza y sin poco sentido, pues al final caerán por su propio peso. Al final, bueno, pues para gusto los colores, la libertad de la gente se está confundiendo con libertinaje, que no es lo mismo, y creo que un poco de castellano para parte de la sociedad nunca está mal aprender tampoco, y al final tu libertad acaba donde empieza la mía. Entonces, si tu libertad es hacer lo que tú quieras perjudicándome a mí y además imponiéndome lo que tengo que hacer o pensar, pues igual no es tanta libertad. Pero al final con la música pues pasa lo mismo. Y sí que es verdad que al final, pues lo que hablábamos antes de tanta expansión y de tanto alcance a través de redes sociales, internet y demás, ha provocado también cierta imposición en los jóvenes sobre la música que les hacen que le guste. Porque yo me acuerdo cuando yo empezaba a pinchar, que yo iba a pinchar y seguramente que el 50% de las canciones que yo ponía la gente no las conocía. Y a partir de ese momento las conocía. Ahora, con la avalancha de información que hay con internet y con la avalancha de música que hay, eso provoca que al final la gente solo quiera escuchar lo que ya ha escuchado. Entonces ahí se está coaccionando la libertad de elegir lo que alguien quiere escuchar o lo que un DJ quiere pinchar. Lógicamente dentro de unos parámetros de que si estoy pinchando en una fiesta de música comercial, pues no me voy a poner a pinchar underground o a pinchar cosas que no sean para todos los públicos a nivel de gustos. Pero la libertad, yo creo que alegamos que estamos en el momento de mayor libertad de la sociedad, pero creo que es uno de los momentos que menos libertad tiene la gente, porque al final siempre está coaccionada de forma visible o invisible. Al final lo vemos muchas veces con el tema de los móviles, que te salta la publicidad de lo que estamos hablando entre nosotros. Entonces ya no tienes esa libertad, te están influenciando, y al final con la música pasa lo mismo. Te quieren hacer que te guste una música que igual luego te paras a pensar dentro de unos años y dices, ¿cómo me podía gustar a mí esto si yo lo que me gusta es otro estilo? O sea, entonces, pues bueno, libertad habrá que ponerlo ahí entre comillas. Pues la libertad del conocimiento es lo que tenemos que fomentar, así que muchas gracias, Pablo, por esta charreta que nos hemos dado, pero que a mí me gustaría que se expandiera a muchos más lugares, que no se quedara aquí, porque creo que es realmente interesante. Como tú dices, es el conocimiento es lo que a uno le hace grande, lo que le enriquece, y tiene que conocer lo que le gusta, lo que no le gusta. No nos podemos quedar estancados en un ambiente musical, tenemos que variar todos los ambientes musicales, tenemos que conocerlos todos. Luego ya elegimos en casa lo que queremos escuchar, pero el conocimiento, vuelvo a decir, nos hará grande. Así que me encantaría que charlas de estas, talleres de aulas en la música, fueran obligatorios. La palabra obligatoria a mí no me gusta, pero que sean necesarios. Pues sí,
Ojalá. Gracias, Pablo, y espero que la gente que nos está escuchando en un ayuntamiento recuerde que es un taller muy interesante y que lo apropie para su localidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti.